Me quedé atrapada en una terminal sin transporte, y alguien sabía mi nombre. Después de este relato, no hay vuelta atrás. Había poca luz, el reloj digital parpadeaba y un olor a combustible se pegaba a la lengua. Las sillas metálicas estaban frías. En el fondo, una radio anunciaba salidas que nunca llegaron. Me tocó esperar más tiempo del previsto hasta que finalmente entendí que no habría más autobuses esa noche. Fue entonces cuando una mujer se acercó, con una sonrisa que parecía preparada para funcionar como llave. Me tendió una tarjeta con un logo desconocido y, sin vacilar, dijo mi nombre como si supiera de mí más de lo que yo quería admitir. Esa frase, esa sensación de que alguien ya tenía un papel asignado en una historia que no era la tuya, es la costura que une las historias que traje a este reportaje. Advertencia. Los relatos que siguen contienen descripciones de situaciones de explotación y desaparición. No ofreceremos detalles que revictimicen, ni mostraré pruebas que puedan poner en riesgo a sobrevivientes. En la descripción de este video encontrarás enlaces a organizaciones que atienden trata y explotación. Si la pieza te interpela, allí hay recursos seguros. Si esto te interesa y quieres seguir escuchando estas voces, suscríbete y revisa la descripción. Allí hay recursos y líneas de ayuda. Me llamo Elena. Durante los últimos 3 años, he documentado casos de explotación y redes de captación en distintas ciudades. No soy policía ni funcionaria, soy alguien que escucha, acompaña y organiza testimonios. Lo que aprendí no es una colección de anécdotas aisladas, es un patrón. En este trabajo voy a nombrar 5 historias emblemáticas, con nombres protegidos o seudónimos cuando la seguridad lo exige, para mostrar cómo funciona una maquinaria que, desde una terminal, actúa con la precisión de un engranaje. Oferta que seduce, aislamiento que encierra, control que neutraliza. Reproduzco aquí una reconstrucción basada en testimonios y documentos que las propias sobrevivientes entregaron de forma anónima. Sofía tenía 22 años cuando llegó a la terminal. Venía huyendo de una ciudad pequeña donde los empleos eran contratos temporales y las deudas permanentes. Una mañana, mientras aguardaba en el andén una conexión que nunca llegó, un hombre le ofreció trabajo. No fue una promesa abstracta. Había una tarjeta con un logo, un número de teléfono, la oferta de pago por adelantado y la posibilidad de alojamiento. «Te pasamos por el depósito y ya está», le dijeron. El avance inmediato, 5.000 pesos en mano, era la primera costura del lazo. En la reconstrucción que me entregó, Sofía recuerda el nerviosismo antes de subir al sedán negro. Recuerda que el hombre le pidió el documento para formalizar y que, por el mismo procedimiento, otra mujer recibió un sobre con dinero y un contrato con letra pequeña. Al llegar a una suite de un hotel que parecía estar reservado para ellos, descubrió que no podía salir con facilidad. El teléfono del cuarto no funcionaba. La tarjeta de acceso podía haber sido cancelada si alguien así lo decidía, y las identidades estaban mezcladas con nombres falsos. La tarjeta con logo que le dieron en la terminal, esa misma que en ese momento parecía el salvavidas, se transformó en llave y en grillete. Sofía consiguió una foto al huir, una placa de auto que había alcanzado a retratar con el celular. Esa foto, aunque borrosa, fue la primera pista física en una cadena de testimonios que más tarde mostraría la repetición de ciertos vehículos y apodos en libretas. Al contarme su historia, ella me dijo algo que no olvido. No fue la puerta la que se cerró. Fue un plan que ya venía funcionando desde antes de que yo siquiera supiera mi destino. Esa sensación de sistema es la que vuelve a aparecer en otras historias. Aquí y en adelante, los nombres de quienes hablan son pseudónimos. Muchos de quienes me confiaron su relato pidieron cambiar ciudades, edades y profesiones para protegerse. El segundo caso que compone este mapa humano pertenece a Alejandra. Su hermano fue el que no paró hasta encontrarla. Alejandra tenía 19 años cuando desde la terminal recibió un mensaje que parecía oficial.
Un servicio de transporte corporativo se ofrecía a llevarla a una entrevista y a pagar el desplazamiento. El mensaje venía con una foto de un folleto con logo y la promesa de contrato inmediato. La formalidad aparente, logos, firmas, una transferencia pequeña a cuenta del hermano, será una máscara que aparece con frecuencia en estos casos. La reconstrucción del día que Alejandra desapareció está en poder de la familia. Una foto del andén, capturada por un familiar, donde se la ve conversando con un hombre que sostiene una tablet. Un registro de transferencia por 30% del salario prometido. Y la ausencia posterior de comunicación. Cuando su hermano comenzó a buscarla, se topó con apatía. La denuncia tardó en tramitarse. La comisaría pidió papeles que la familia no tenía, y el rastro digital se volvió confuso. El primer contacto con la supuesta empresa encargada del traslado resultó una línea que cambiaba de dueño constantemente. El caso de Alejandra obliga a mirar la otra cara del patrón. No solo la captura en el lugar de la movilidad, sino la red de legitimidad que las redes crean para desaparecer a alguien legalmente. Las empresas pantalla, las llamadas que se cortan, los contratos que no se leen. Todo contribuye a la naturalización de la explotación. La familia de Alejandra me mostró mensajes, capturas y la desesperación de pedir ayuda a instituciones que a menudo replican procesos burocráticos que no consideran la urgencia de la desaparición. En el tercer relato aparece Mariana, y con él entra la dimensión clínica de la explotación. Mariana fue llevada desde una parada similar a la de las otras víctimas, en un traslado que parecía coordinado por personal médico, y por una clínica que ofrecía procedimientos estéticos y laborales en paralelo. La reconstrucción de su testimonio apunta a un patrón donde la palabra consulta se usa para encubrir prácticas de control, órdenes médicas sin explicación, registros que desaparecen y una presión gradual para aceptar procedimientos que la dejaban en una situación física y psicológica de dependencia. Mariana habló de una consulta que empezó con un formulario muy serio, con membrete y sellos. Le ofrecieron una habitación para recuperarse, y allí la vigilancia era sutil. Visitas controladas, horarios sin libertad, y mensajes que llegaban desde números que afirmaban conocer a su familia. En su libreta, una de las piezas que más tarde compartió conmigo en foto difuminada, aparecen apodos y horarios. En una de las entradas está anotado un nombre que se repite en varias hojas: Ernesto. No es el único caso donde aparece ese nombre. No sabemos con certeza si Ernesto es la cabeza, un intermediario o solo un mote que usan en varios nodos, pero su recurrencia obliga a considerarlo un hilo conductor dentro de un tejido complejo. Hasta aquí, los tres primeros relatos comparten marcas. Una oferta plausible, una promesa formalizada en una tarjeta o documento breve, un traslado en vehículos que repiten características, y el encierro en espacios que parecen legítimos a primera vista. La sensación de que alguien sabía mi nombre es, en muchos casos, literal. Listas con nombres, mensajes directos a perfiles personales, o información compartida a través de redes de WhatsApp y de plataformas donde los perfiles están claramente expuestos. Mientras recopilaba estos relatos, fui hilvanando lo que denominé provisionalmente las 3A: ausencia, oferta y aislamiento. Ausencia porque muchas sobrevivientes son captadas donde la protección del Estado o de su red social es frágil. En una terminal, en un barrio empobrecido, en una situación de desplazamiento. Oferta porque las redes se presentan con artefactos de legitimidad, tarjetas con logos, pagos adelantados, contratos, diseñados para bajar la guardia. Aislamiento, porque el segundo movimiento del esquema es separar, cambiar ciudad, cortar el acceso a redes personales, confiscar documentos o saturar a la persona con deudas y pequeños favores que la atan. Al mismo tiempo, emergen actores que no actúan solos.
intermediarios que conocen la geografía de los lugares de movilidad, alojamientos que funcionan por turnos, clínicas pequeñas que mezclan servicios médicos con ofertas laborales, e incluso funcionarios que, por negligencia o complicidad, facilitan la invisibilización. También aparece la economía de la demanda, clientes anónimos que sostienen la red. Cada componente tiene su función y su ganancia. En una de las sesiones, una mujer que prefirió llamarse Claudia narró algo que, en apariencia, podría sonar anecdótico, pero que en conjunto se vuelve un indicio: la persistencia de una tarjeta, esa misma tarjeta con logo que aparece en distintos relatos. Esa tarjeta abría puertas, me dijo. La daban en la terminal como si fuera un pase. Después servía para dejar constancia de que habías aceptado las condiciones. En otras historias, la tarjeta es también un talismán. Una imagen que acompaña mensajes y sirve de primera verificación para quienes se consideran operadores. No es casual que varios testimonios traigan el mismo coche o un patrón de placas que, al ser fotografiadas por víctimas que lograron huir, revelan repeticiones. Las fotografías que me entregaron estaban borrosas, algunas tomadas con apuro, otras en luz precaria. Aún así, cuando se cruzan con anotaciones de libretas y capturas de pantallas, la coincidencia es difícil de ignorar. Más de una familia me mostró la imagen de una placa cuya combinación se repitió en diferentes casos, y que luego apareció en registros de hoteles y en coordenadas aproximadas de clínicas pequeñas. Mientras investigaba estos cruces, encontré algo que me obligó a cambiar la forma en la que estaba armando esta historia. Una libreta que alguien dejó detrás de una casa que funcionaba como punto de paso. No era una bitácora pública, era una agenda con apodos, horas y montos. En sus páginas estaba anotado, de forma recurrente, un nombre aparte de Ernesto, Madame Theo. No está claro si es una persona física, una figura de mando o una marca, pero la aparición de seudónimos correlacionados con direcciones imprecisas y tarifas me indicó que estamos frente a una arquitectura con jerarquía y roles. La mecánica de reclutamiento, cuando se mira con detenimiento, revela un sistema que aprende de la vulnerabilidad. Usan la necesidad económica, la urgencia de moverse o la búsqueda de una oportunidad para ofrecer una salida inmediata. El pago adelantado funciona como trampa afectiva y económica. Quien recibe dinero siente la obligación de corresponder. Además, el adelanto deja a la persona sin alternativas si el entorno hostil se cierra. En varios casos, me comentaron que los operadores ofrecen seguimiento por un tiempo. Enviarán fotos del lugar, números de contacto de presuntos empleadores, hasta que la persona esté ya dentro de la red y sea difícil volver atrás. También hay una normalidad inquietante en la manera en que algunos actores institucionales tratan estas situaciones. Papeleo que se alarga, actitudes que derivan en desdén, archivos que no se asocian entre sí. Un hermano me contó cómo, en la comisaría, le pidieron pruebas que solo podrían existir si la búsqueda hubiera sido inmediata. Un abogado me dijo que muchas veces los casos no se investigan porque no encajan en un cuadro ya establecido de desaparición forzada según los criterios que dominan la agenda pública. La dificultad para encuadrar estas situaciones en protocolos claros favorece la impunidad. En la reconstrucción que varias sobrevivientes acordaron compartir, hay un punto que aparece como clave: la conversación controlada. No me refiero solo a la privación de la libertad física, sino a la manipulación de la percepción mediante incentivos, amenazas sutiles y el manejo del contacto con el exterior. En la era digital, la red sabe dar con números de teléfono, con nombres en redes sociales, con familiares que podrían pagar un rescate simbólico. Alguien sabía mi nombre no es solo una línea fría, es un botón que se aprieta para que confíes y bajes la guardia. Volvamos a una imagen. La tarjeta con logo que la mujer dejó en mi mano aquella noche en la terminal. Pensé en ese momento que era una oferta inocua. Ahora, con varios testimonios en la mesa, ese objeto es parte de una simbología que legitima,
y que, como tal, se repite en todos los nodos. Fotografías de tarjetas, de placas, de libretas, capturas de pantallas donde aparece transferencia realizada por cantidades pequeñas y la recurrencia del nombre Ernesto, que aparece tanto en papeles como en conversaciones que las sobrevivientes recordaron en fragmentos. Fue al cruzar una libreta con la foto de una placa que vi la primera coincidencia directa entre casos que, hasta ese momento, parecían dispersos. La placa en la foto entregada por Sofía coincidía en parte con una nota en la libreta encontrada cerca del punto de paso de otro grupo. No una correspondencia completa, pero sí una repetición suficiente como para encender una alarma investigativa. En otra libreta, el número telefónico apuntado como contacto de emergencia, cuando se marcó, cambió de titular varias veces en semanas. Todo eso sugiere una estructura móvil y flexible, diseñada para borrar rastros. Mientras escribo estas líneas y ordeno los materiales que las sobrevivientes confiaron, me doy cuenta de que hay algo más que conecta. El capital simbólico que estas redes construyen. No solo venden servicio o control, venden legitimidad. El logo, el papel membretado, la oferta por adelantado, su función es crear la ilusión de seguridad. Para quienes no tienen, esa ilusión puede ser tan valiosa que facilita la entrega. No quiero que esto suene a explicación técnica sin rostros. Cada línea de estos patrones es una vida. Cada libreta y cada placa corresponde a una persona que temió no volver, a una familia que intentó buscarla, a un cuerpo que debió resistir. Por eso las historias que siguen no son estadísticas, son relatos de decisión, error, supervivencia y, en algunos casos, valentía para huir y reconstruir. No son cifras, son nombres. Hay un momento en esta investigación que corta con la tranquilidad del trabajo metódico. El hallazgo de una cadena de indicios que apuntan a la existencia de un nodo operativo más estable de lo pensado. Fue en una carpeta sin título donde encontré, mezcladas con recibos y notas a mano, varias coincidencias. Una transferencia pequeña, la foto de una placa y una referencia escrita, a lápiz, al nombre Ernesto el Tiburón. No puedo afirmar que ese apodo pertenezca a una sola persona responsable final. Lo que sí puedo decir es que el apodo vuelve en distintos contextos. En la suite donde una sobreviviente logró escapar, en la nota que alguien dejó en un buzón y en una captura que parece indicar coordinación entre intermediarios. En la madrugada en que decidí fotografiar la carpeta, la terminal estaba desierta y las bancas metálicas proyectaban sombras largas. Pensé en la mujer que me dio la tarjeta y en todas las manos que pasan por esos objetos. Pensé en la red que opera desde la misma geografía donde la gente busca moverse para trabajar o reencontrarse con su familia. Y entendí que la misma estructura que facilita el tránsito de personas también facilita su captura. Hasta aquí he contado 3 historias con piezas de evidencia concreta. Fotos de placas difuminadas, libretas con apodos, transferencias pequeñas y testimonios reconstruidos. Cada una de esas piezas, por sí sola, podría parecer insuficiente. Juntas empiezan a delinear un patrón cuyo centro duda en ser un nombre, o una serie de nombres. Ernesto, Madame Teo, intermediarios con roles definidos. No es una línea recta, es una red. Y las redes no siempre se ven a simple vista. Quedan por venir otros relatos, de imágenes comercializadas, de intentos de secuestro y de huida que culminan en reconstrucción. Por ahora, la noche en la terminal me dejó una sensación que llevo como alarma. La proximidad entre la oferta y la trampa. La manera en que la formalidad aparente prepara el camino para la explotación. En el próximo tramo de este informe, empezaremos a seguir la pista de la economía que sostiene a estos operadores, a mapear los alojamientos y clínicas que funcionan como nodos y a trazar la ruta que llevó a varias sobrevivientes a identificarse a sí mismas como parte de un mismo sistema. Mientras preparo ese siguiente paso, reviso una vez más las imágenes que las sobrevivientes me confiaron. La tarjeta con logo, la libreta difuminada, la placa que se repite. Cada una
es una hebra. Si se entrelazan, forman algo mayor que la suma de sus partes. Y en el centro, una pregunta que no puede quedar sin respuesta. ¿Quién organiza desde la sombra y cómo ha logrado que su nombre, si es que es uno o varios, suene con la misma cadencia en tantas historias distintas? Seguí hurgando en ese hilo hasta que dejó de ser un hilo y empezó a sentirse como un mapa. No fue una línea recta. Fueron vueltas, recodos, nombres que se repetían como estribillos y lugares que cambiaban de apariencia según quien los necesitara. Para no exponer a nadie, digo esto como hallazgos y coincidencias, indicios, no conclusiones judiciales, que, cuando se cruzan, construyen una imagen más grande de lo que antes parecían episodios aislados. Claudia llegó a la terminal con una mochila pequeña y esperanzas que parecían tangibles. La oferta era para un casting que prometía exposición, pago por adelantado y un lugar donde quedarse la primera semana. Lo que empezó como fotos y promesas se volvió en poco tiempo un comercio de imágenes que terminó siendo usado como presión, reconstrucción basada en testimonios y documentos entregados. En aquella primera reunión, alguien le mostró una carpeta con perfiles y números y le dijeron que su imagen era vendible en plataformas que pagaban por visualizaciones. Luego llegaron los mensajes amenazantes. Si no trabajaba, publicarían material con su rostro o lo filtrarían a clientes que pedían nombres y caras concretas. Claudia me contó que no era solo coerción física, era extorsión emocional, una mercantilización de su intimidad que la colocó en un lugar donde cada decisión se pagaba en monedas de humillación y riesgo. Ella logró salir con esfuerzo y ayuda, pero las huellas quedaron. Capturas de pantalla, conversaciones que demostraban solicitudes de paquetes por categoría, transferencias pequeñas que llegaron y desaparecieron, y un número telefónico que cambiaba de titular cada pocas semanas. En su relato se ve cómo la demanda digital, mercados, foros, clientes, coordina en la sombra y transforma rostros en mercancía. No hay violencia explícita en cada caso. A veces alcanza la amenaza, la filtración tal vez antes que la agresión física. Y aún así, para quien la sufre, la consecuencia es la misma: pérdida de control, exposición y riesgo permanente. El quinto caso que formó parte de este mapa me lo contó alguien que hoy acompaña a otras sobrevivientes. Se presenta como Lourdes, pero en los documentos aparece también como Valeria en algunos relatos. Su historia es la de una fuga y de la reconstrucción que vino después. En una noche lluviosa en la terminal, fue abordada por un conductor que se ofreció a llevarla a un trabajo urgente. La voz del ofrecimiento sonaba profesional, y el vehículo tenía esa apariencia de que uno imagina cuando algo es formal. Al poco tiempo, la situación se volvió tensa. Ella sintió que la estaban apartando del grupo y decidió no entrar en la casa a la que la llevaban. Cuando le exigieron pruebas de identidad y le hablaron de deudas que supuestamente había contraído, ella optó por correr. Logró escapar en la oscuridad hasta que la red de la costura la encontró. Gente de la terminal, vendedores, camioneros y una trabajadora de limpieza que frecuentaba los andenes. La costura no es una organización con estatutos, es una red práctica, vecinal, que funciona en tiempo real. No es una solución perfecta, pero es la respuesta comunitaria que muchas veces llega antes que la institucional. Lourdes hoy trabaja con una ONG que acompaña a mujeres en situación de explotación. Su voz, cuando me la dio, tenía la concentración de quien ha sufrido y luego ha intervenido para que otras no pasen por lo mismo. Me describió códigos que usaban para avisar a quien pudiera ayudar. Una palabra en un puesto de comida, un pañuelo en la mochila, un número que se comparte en voz baja. No doy instrucciones para proteger a nadie. Relato que esas prácticas existen y que para quienes las inventaron, fueron la diferencia entre ser arrancadas de la red o terminar dentro de ella. A partir de estos 5 relatos, la investigación empezó a tomar forma.
La red no necesita un gran centro físico. Opera a partir de nodos móviles y actores que cumplen funciones específicas. Intermediarios reclutan en la terminal, choferes trasladan, alojamientos ofrecen espacios temporales, clínicas pequeñas dan servicios que sirven de encubrimiento y las plataformas digitales o cadenas informales sostienen la demanda. Algunas piezas son visibles, otras deliberadamente efímeras. Por eso la evidencia que pude reunir es fragmentaria pero significativa. Fotos borrosas de placas, libretas con apodos y montos, capturas de transferencia por montos reducidos y testimonios que repiten nombres y marcas. En la costura de este mapa aparecieron rostros que por prudencia no puedo identificar con precisión en este informe, pero sí puedo describir su rol. Hay intermediarios a quienes llaman con apodos agresivos, como el mote «el tiburón», y figuras que actúan como coordinadoras con seudónimos como Madame Teo. Hay recepcionistas que miran sin preguntar y trabajadores de clínicas que se limitan a justificar procedimientos. También hay empresarios o responsables de negocios que firman comprobantes y que en registros administrativos aparecen como clientes o empresarios menores. No se trata de demonizar oficios. Se trata de entender que una red funcional necesita roles y que cada rol tiene su punto de contacto con la legalidad. Contratos, facturas, registros. Un hallazgo puntual marcó el clímax de las últimas semanas de investigación. En una caja con papeles que una de las sobrevivientes guardó y luego dejó por seguridad, encontré varias notas superpuestas. Una factura sin sello completo, un talonario con numeraciones incompletas y una hoja donde se consignaba, a lápiz, un apodo junto a un monto. La hoja estaba manchada y la letra era apurada. En ella aparecía el nombre Ernesto, junto a una anotación que parecía una placa parcial y una hora. Cuando crucé esa anotación con la foto de placa que me dio Sofía y la nota de la libreta hallada cerca del punto de paso, la coincidencia no fue absoluta, pero sí lo bastante consistente para iluminar un patrón de recurrencias. Mismos segmentos de placa, mismos horarios de movimiento, referencias a una cuota por día. No afirmo que esa hoja sea la prueba definitiva. Afirmo que las coincidencias entre distintos objetos y relatos configuran una línea de investigación que merece atención institucional y judicial. Para entender cómo se sostiene económicamente este entramado, basta mirar las cuentas pequeñas y constantes, pagos adelantados que se reciclan, transferencias mínimas que actúan como comprobantes, tarifas por servicio que distribuyen pequeñas ganancias a muchos actores. La lógica es simple. En vez de depender de un gran botín, la red funciona con volumen y repetición. La demanda no desaparece, y mientras haya clientes dispuestos a pagar por anonimato y por oferta, habrá intermediarios que ofrezcan suministro. Por eso, hablar de trata no solo es hablar de captación, es hablar de un mercado sostenido por consumo. Las fallas institucionales sirven de lubricante para esta maquinaria. En distintos escenarios que visité o consulté, la respuesta oficial fue heterogénea. Comisarías que trataban el caso como una cuestión de documentación pendiente. Fiscales que pedían pruebas que solo podrían obtenerse con una investigación previa. Oficinas que no accionan por falta de categorización del delito según parámetros rígidos. No es una acusación universal. Hubo funcionarios que actuaron con diligencia, pero en demasiadas ocasiones la lentitud, el desdén o la incomunicación entre áreas produjeron más invisibilidad que protección. También encontré un problema de conceptualización. Cuando la explotación se disfraza de empleo y mezcla servicios médicos o artísticos, las instituciones tienden a fragmentar el problema en piezas. Es un tema laboral. Es una cuestión de salud. Es un conflicto familiar. Y así se pierde la posibilidad de ver la red en su conjunto. Mientras más hurgaba en archivos y testimonios, más clara se volvía la necesidad de coordinación.
En varios casos, las familias recorrían oficinas distintas sin obtener un mapa común. La falta de un protocolo que vincule el impulso inicial de la denuncia con procedimientos rápidos de búsqueda y preservación de evidencias juega a favor de quienes buscan borrar huellas. En el mismo sentido, algunos hoteles y clínicas mantienen registros básicos que, si se conectaran con una investigación rápida, podrían ofrecer rutas de seguimiento. Pero ese cruzamiento rara vez ocurre. La comunidad y las organizaciones civiles emergen una y otra vez como la primera línea de defensa. ONG que trabajan en redes de atención me contaron situaciones parecidas. Una llamada anónima que pide rescate, una mujer que reaparece en un hospital con evasivas sobre cómo llegó allí, o una trabajadora de limpieza que confirma que cierto sedán dejó y trajo personas en horarios que coinciden con varias desapariciones. Estas organizaciones no reemplazan al Estado, pero actúan como puente entre la urgencia y la respuesta formal. Su trabajo incluye acompañamiento psicológico, refugio temporal, asesoría legal y, fundamentalmente, la construcción de confianza para que las sobrevivientes decidan contar y proteger su relato. Un ejemplo que ilustra esa colaboración fue el caso de una señora a la que llamo Carmen en los relatos que me compartieron. Carmen trabajaba como ama de llaves en un alojamiento que, en apariencia, recibía huéspedes regulares. Ella observó movimientos inusuales, entradas no registradas en el sistema, valijas que llegaban y salían a horas extrañas y la presencia de tarjetas con un logo que no correspondía al hotel. Sin poner en riesgo a nadie, Carmen conservó anotaciones y en un momento de confianza con una sobreviviente que se alojó por obligación, le entregó una copia difuminada de un registro que luego se volvió una pieza más en el rompecabezas. No es heroísmo individual solamente, es la acción cotidiana de gente que en sus pequeñas labores ve las costuras que otros no ven. Parte de lo que hace compleja la investigación es esa capacidad de la red para alternar lo formal y lo informal. Por un lado están los documentos que aparentan legitimidad, contratos con letra pequeña, pagos parciales, logos que parecen institucionales. Por el otro, la economía del efectivo y la rotación rápida que impide el rastro. Cuando elementos formales existen, son imperfectos, sellos incompletos, facturas sin NIF real, cuentas que cambian de titularidad. Eso obliga a los investigadores a cruzar pruebas heterogéneas, fotos de placas y libretas, testimonios consistentes en detalles, transferencias bancarias por montos simbólicos y registros administrativos fragmentarios. Separadas, las piezas no dicen suficiente. Juntas, delinean la estructura. En la práctica investigativa, aprendí a valorar el testimonio no solo por lo que relata, sino por la constancia de los detalles. Las coincidencias que aparecen en libretas, por ejemplo, importan cuando un mismo apodo, una misma hora y un mismo segmento de placa se repiten en distintos relatos. La obstinación por la verosimilitud terminó siendo la mejor herramienta. Pedí ver las fotos, contrasté las horas con el recuerdo de quienes estaban en la terminal, hablé con trabajadores de hostelería que admitieron, con vergüenza o prudencia, que habían notado patrones. Nada de esto se presenta como prueba pericial. Se presenta como indicio que debe ser investigado. Cuando el material empezaba a señalar direcciones más concretas, presenté el cruce a una organización legal que apoya investigaciones y a un equipo de periodistas con experiencia en temas de trata. Compartimos material bajo protocolos de seguridad y colectivamente trazamos líneas de posible seguimiento. Verificación de matrículas en estaciones de peaje, cotejo de registros de hospedaje con listas de huéspedes y comprobación de transferencias bancarias con notas de consumo. Por motivos de seguridad y jurídicos, no puedo detallar los nombres de esas instituciones aquí. Basta decir que la coordinación entre sociedad civil y periodismo es lo que permite convertir fragmentos en investigación sólida. Un punto crucial que emergió
fue la economía de la demanda. No es suficiente perseguir y desmantelar nodos si no se actúa sobre quienes solicitan el servicio. En conversaciones con especialistas en políticas públicas, encontré consenso en que la reducción de la demanda requiere medidas distintas a las que se aplican a la oferta. Campañas de sensibilización, sanciones para plataformas que faciliten la oferta y medidas que desincentiven el consumo anónimo. Es un problema cultural y estructural. Mientras exista la posibilidad de comprar anonimato y servicio con impunidad, habrá redes dispuestas a atender esa demanda. Las sobrevivientes me hablaron de la vergüenza que la sociedad les proyecta y de cómo esa carga sirve para mantener el negocio. Si me juzgan y me culpan, nadie me creerá, me dijo una de ellas en una conversación privada. Esa palabra, vergüenza, surge una y otra vez como un mecanismo de control social. Romperla significa, en muchos casos, permitir que la persona salga de la red y busque ayuda. Por eso, los programas de acompañamiento incluyen apoyo psicosocial, además de medidas de seguridad. En paralelo al análisis, trabajé con especialistas para bosquejar recomendaciones concretas que no pretenden reemplazar a las autoridades, pero sí ofrecer puntos de intervención. Protocolos de actuación rápida en comisarías, capacitación para personal de terminales y alojamientos, líneas de denuncia directa para familias con procedimientos simplificados y marcos legales que consideren la dinámica específica de la captación en movilidad. Además, urge una fiscalización más exigente de plataformas y anuncios que usan la oferta de trabajo como pantalla. Esos cambios exigen recursos, voluntad política y la participación de la sociedad civil. No son soluciones inmediatas, pero son pasos necesarios. No todo lo que encontré fue sombrío. Hay prácticas de resistencia y solidaridad que funcionan y que se pueden fortalecer. La red La Costura, que apareció en los relatos, es una de ellas. Tiene la virtud de actuar con conocimiento local, de detectar señales y de ofrecer refugio inmediato. Existen refugios y ONGs con protocolos de acompañamiento integral que ayudan a la reinserción laboral, a la atención psicológica y a la reconstrucción de la identidad. Muchas sobrevivientes que trabajé prefirieron no iniciar procesos judiciales de mayor complejidad. Otras sí lo hicieron, y en esos casos la perseverancia de las familias y el apoyo de las organizaciones marcaron la diferencia. Un aspecto que reapareció en las conversaciones fue la necesidad de opciones económicas reales. Varias mujeres que entrevisté explicaron que la posibilidad de trabajo estable y seguro reduce la probabilidad de aceptar ofertas que parecen idóneas. Por eso las políticas de inclusión laboral y programas de capacitación ocupan un lugar central en cualquier estrategia de prevención. No se trata de soluciones milagrosas. Se trata de ampliar alternativas para quien, por necesidad, puede verse atraída por ofertas que resultan ser trampas. A medida que cerraba contacto con más fuentes, surgió una cuestión ética y práctica. ¿Cómo comunicar lo suficiente para que la sociedad comprenda el problema sin exponer a quienes lo sufren? Esa es una tensión constante en mi trabajo. Opté por publicar los patrones, las evidencias fragmentarias y las historias en un marco que privilegia la protección de identidad. Por eso muchas veces hablo de apodos, de placas parciales o de tarjetas con logo, en vez de reproducir material que podría servir a quien quiera recrear la maquinaria. La ética investigativa implica esa precaución. La noche en la terminal que abrió esta pieza no fue un caso aislado. Fue, en mi recorrido, un punto de convergencia que revela la manera en que la movilidad se vuelve vulnerable. Andenes donde la gente espera un bus o un tren son también espacios donde la urgencia encuentra ofertas. Quien trafica sabe cuáles son esos lugares y cómo operar con formalidades mínimas que bastan para bajar la guardia. Una tarjeta, un logo, un adelanto en efectivo. Esa es la lección más inquietante. La trampa,
se teje con herramientas de la vida cotidiana. Al presentar estos hallazgos, he actuado bajo la premisa de no exponer a las personas ni facilitar la acción de quienes operan. Pero también lo hago con la convicción de que nombrar el patrón es obligatorio. No se puede combatir aquello que se niega o se simplifica. La investigación ofrece líneas para quien quiera tomarla adelante. Análisis más profundo de registros administrativos, presión para que plataformas digitales controlen anuncios dudosos y protocolos judiciales que acepten la naturaleza fragmentaria de las pruebas en estas tramas. En términos prácticos, hay acciones concretas que la sociedad civil y las autoridades pueden impulsar sin entrar en procedimientos técnicos. Fortalecer la formación de personal en terminales y alojamientos para detectar señales, crear canales de denuncia anónimos y accesibles, y ofrecer rutas de apoyo económico a personas en movilidad en situación de vulnerabilidad. También es fundamental que las familias que descubren indicios, una transferencia inusual, una tarjeta, una placa, no se queden sin asesoramiento. Existen organizaciones que acompañan esos primeros pasos y que pueden ayudar a preservar evidencia sin revictimizar. No quiero cerrar sin hablar de la palabra que volvió en tantas libretas: Ernesto. Para algunas sobrevivientes fue una marca de medio control. Para otras, un registro que repetía apodos. En mi trabajo encontré la recurrencia de ese mote en distintos documentos. La conclusión razonable no es sencilla. Puede referirse a un intermediario con mucho movimiento, a varios operadores que comparten un apodo, o a una función dentro de la red, el encargado de transporte, por ejemplo. Lo que sí resulta evidente es que la repetición de nombres y símbolos, tarjetas, apodos, placas, permite que, con un esfuerzo conjunto, se trace una línea de investigación sólida. A quienes han escuchado y visto estas historias, les propongo algo sencillo y concreto. No se trata de convertir a todos en investigadores, sino de no naturalizar lo que pasa en nuestras terminales y espacios de movilidad. Si algo nos enseñan estas historias, es que la indiferencia y la burocracia alimentan la impunidad, y que la solidaridad y la acción organizada pueden salvar vidas. Hay organizaciones en la descripción de este video que reciben denuncias, acompañan procesos y protegen a quienes deciden contar. Usen esos recursos en vez de exponer nombres o métodos en redes públicas. Quiero terminar con lo que aprendí de las mujeres que me confiaron sus relatos. La fuerza de nombrar sin humillar, la necesidad de acompañamiento sin juicio y la urgencia de transformar la indignación en trabajo sostenido. El titular que abrió esta pieza: me quedé atrapado en una terminal sin transporte y alguien sabía mi nombre. No es solo una narración personal. Es una alerta sobre cómo opera una maquinaria que usa rostros, papeles y movilidad para sostenerse. Es también una invitación a mirar con atención las pequeñas cosas. Una tarjeta en la palma de una mano, el reflejo de una placa en un parabrisas, una libreta con apodos. Esos son los hilos que, si se siguen con cuidado y ética, permiten desentrañar la red. Si esta investigación te moviliza, en la descripción del video encontrarás enlaces a organizaciones que acompañan a sobrevivientes, guías para denunciar sin revictimizar y espacios donde donar o ofrecer tiempo. Compartir esta pieza también ayuda a que más voces sean escuchadas y a que la presión social exija respuestas. No prometemos milagros ni resultados judiciales automáticos. Prometemos, sí, que cada acción sostenida amplifica posibilidades. Vuelvo al recuerdo de aquella terminal, la luz parpadeando, las sillas frías, el olor a combustible. La mujer me dio la tarjeta y dijo mi nombre. Hoy, después de haber trazado libretas, placas y apodos, siento que nombrar es un acto de reparación. No suficiente, pero necesario. No son cifras, no son casos, son nombres. Y mientras haya buena voluntad para escuchar, investigar y acompañar, habrá también más oportunidades para que esas historias terminen con libertad y no con silencio.